nós temos uma convidada especial, a Ruth Benites Dias, jornalista paraguaia, atua principalmente nos principais veículos de mídia, né? Última Hora, Política Online da Argentina, e hoje ela nos brinda com a visita muito gentil, veio a partir de um convite que fizemos para discutir a conjuntura política no Paraguai, em particular o sistema político paraguaio, né? Ou seja, a atuação da atual gestão no governo liderado pelo Santiago Penha e as relações entre Estado e partido, ou seja, como eventualmente essa administração atua no âmbito do Estado paraguaio e as implicações disso em termos de políticas públicas no longo prazo. Foi através, inclusive, do texto da Ruth que eu aprendi uma expressão, né, entre outras, que é o termo o Estado dentro do Estado, né, que se cunha para se expressar, digamos assim, a forma particular como, né, esse partido político atua capturando espaços dentro do próprio Estado. Bom, essa é uma atividade que está relacionada à discussão sobre o âmbito da pauta local da greve, né? Nós temos uma pauta local que é uma pauta que inclui, obviamente, temas como o Instituto Binacional e a binacionalização da UNILA, né? E aí, claro, vale a pena esclarecer por que, obviamente, né, o tema do sistema político paraguaio está relacionado com o tema da binacionalização ou com o Instituto Binacional, né? Vocês sabem, nós estamos, mais recentemente, foi realizado um pacto entre Brasil e Paraguai, os governos, no qual, através da Itaipu, uma tarifa de energia foi fixada que expressa mais ou menos o dobro dos custos operacionais da usina. E esses recursos excedentes no caixa da usina não são incorporados no orçamento dos estados, não são incorporados nem no orçamento brasileiro, nem no orçamento do Estado paraguaio. Esse tema foi grandemente discutido no âmbito tanto do espaço da imprensa, da opinião pública paraguaia, quanto na imprensa brasileira, né? De qualquer forma, os dois governos compreenderam que era necessário, então, manter esse modelo que, de alguma forma, né, concede aos gestores da usina, né, a administração discricionária de fundos decorrentes de uma tarifa acima do preço de custo. E isso, obviamente, né, traz implicações do ponto de vista da gestão pública, do ponto de vista das capacidades estatais, tendo em vista que, se os recursos não vão para o orçamento, eles ficam sob controle, né, da gestão da usina e, consequentemente, sob controle dos partidos que controlam a usina, tanto por parte do governo brasileiro, quanto por parte do governo paraguaio, né? Isso significa que, obviamente, nós temos um cenário no qual essas duas forças políticas se aliaram, né, para, enfim, garantir o controle bastante discricionário daquilo que no Paraguai, eu também aprendi, se chama de plata dulce, né, que é aquele dinheiro fácil, sem supervisão e controle do Estado, portanto, sem garantias de prestação de contas que pudessem, de alguma forma, garantir que esses recursos sejam direcionados a políticas públicas de desenvolvimento. Esse foi um tema muito forte, né, tanto no Brasil quanto no Paraguai. No Brasil, esse tema foi forte porque quem está pagando a conta dessa operação são os consumidores brasileiros que compram esse excedente do Paraguai e que pagam o sobrepreço, né, especialmente os consumidores mais pobres, famílias mais pobres, que pagam por essa energia. Então, esse é um primeiro ponto. E, do lado paraguaio, o receio de que, com esses recursos, essa força política partidária possa garantir um controle intergeracional do poder político no Paraguai, que, por sinal, né, governa o país
enfim, de forma quase ininterrupta, há mais de 70 anos na prática, né? A única exceção, o governo Lugo. Né? Então, obviamente, a oposição paraguaia, preocupada com a democracia, regime político, começou a se agitar. Né? Menciono, por exemplo, o Pedro Ferreira, entre outros, colocando o tema da gestão da usina, né? Chamando a atenção para o fato de que era preciso respeitar o Tratado de Itaipu e garantir preço de custo para produzir, então, uma espécie de mercado atacadista de comércio de energia dentro do próprio Paraguai e, consequentemente, garantir que esses recursos caminhassem por dentro do orçamento, não por fora do orçamento. Portanto, prevendo, obviamente, que sem supervisão pública, sem controle externo, esses recursos poderiam se perder numa lógica de clientelismo e apropriação, né, dos recursos. Eu estou fazendo essa revisão porque, obviamente, o tema da discussão sobre o Paraguai, ele passa, obviamente, por esse eixo e porque também a usina, de certa maneira, atuou de forma muito incisiva no espaço da UNILA, quando propôs, de maneira articulada, né, a criação do Instituto Binacional sem qualquer consulta à universidade. Então, obviamente, isso despertou na universidade um interesse em entender por que isso aconteceu e de onde isso partiu. Né? E um dos eixos dessa discussão, certamente, é o sistema político paraguaio, em particular, né, o movimento liderado pelo Partido Colorado e pelo cartismo. Né? Por que não? Por isso, então, eu gostaria de convidar a Ruth Benítez Dias para ocupar aqui o espaço e agradeço, então, a visita. Vamos, então, aproveitar. Obrigado. Muy buenas noches, un gusto estar aquí visitando esta prestigiosa universidad. Yo soy Ruth Benítez, gracias por la presentación al profesor. Trabajo en el diario Última Hora de Asunción, también en un medio que se llama La Política Online, que es de Argentina, pero se está instalando en Asunción también, en Paraguay. Así que a lo que vinimos, quiero hacer una radiografía sobre el gobierno de Santiago Peña, que lleva 10 meses de gobierno actualmente y tiene una relación muy importante con Brasil, con la comunidad internacional, y hay muchos proyectos de gobierno que nos afectan a todos. Así que para comenzar a hablar de esta radiografía, es bueno situar al presidente Santiago Peña en un marco ideológico. ¿Cuál es el marco ideológico que tiene el presidente? Es un economista liberal, es de derecha, es de centro, no es como Javier Milei o como Bolsonaro, que estuvo en Brasil, de derecha extrema. Así es que las políticas de Santiago Peña están muy centradas también en lo que es el liberalismo centro. Está muy enfocado en los subsidios, hay políticas de empleo, hay políticas de vivienda. Sin embargo, es imposible hablar del gobierno de Santiago Peña sin enfocarnos en el Partido Colorado, que es un partido que tiene cooptado al Estado ya hace más de 70 años, incluyendo una dictadura de 35 años. Entonces, señalando este aspecto y diferenciando la conducta ideológica del presidente, ¿por qué? Porque durante la campaña del Partido Colorado, el presidente llega a partir de instrumentos, sí, de extrema derecha, de crecimiento de grupos antiderecho que estaban en contra de la Unión Europea, se elevaron muchísimos grupos reclamando la ideología de género, como le llaman ellos, para exacerbar a la clase popular, a la sociedad, como para encontrar un enemigo común dentro de la sociedad. Entonces, fueron los elementos que se utilizaron y ya una vez que el presidente se instala en el gobierno, se abandona estas políticas extremas y van ya hacia un término más centro. Santiago Peña está también muy a favor de regular el mercado, no está en contra de intervenir y regular, pero igualmente, como representan a un grupo económico muy grande en Paraguay,
todo lo que sea el sector privado afecta enormemente a las políticas públicas del gobierno. Peña no es una figura popular. Peña no llega por ser una figura atrayente para las clases, para el electorado paraguayo. Llega a partir de un partido que lo empuja y lo ubica por arriba de los números, por arriba del electorado. ¿Por qué? Porque el partido es muy grande, tiene un financiamiento enorme, tiene a todo el Estado capturado y además a financiamiento del crimen organizado. Así es que el financiamiento que tiene el Partido Colorado es enorme. Por ese motivo, actualmente, por ejemplo, hay una figura dentro del Partido Colorado, dentro de Honor Colorado, que es el movimiento del presidente de la República, se llama Erico Galeano, es un senador que está imputado por lavado de dinero, es uno de los principales financistas del presidente, él llega a partir de esta conexión. Las clases populares votan al Partido Colorado, ¿por qué? Porque en Paraguay la ruta para avanzar, la ruta para acceder a un servicio público, a educación, salud, empleo, únicamente es necesario que uno se encuentre ligado al Partido Colorado. El Partido Colorado hace que las personas dependan que la sociedad dependa del partido para poder llegar a los servicios básicos. Es así que hay un montón de regiones donde el Estado está ausente y se necesita recurrir al partido para poder tener trabajo, educación, salud. Hay mucha migración paraguaya hacia la Argentina por su sistema de salud que es muy amigable. Bueno, entonces, este partido, ¿cómo funciona? A partir de dos elementos que yo clasifico como captación popular, que es que todas las personas pueden acceder a los servicios públicos a partir de estar ligados al Partido Colorado, atención a la salud, empleo y demás. El partido es tan grande que tiene una universidad que se llama la Universidad de la Asociación Nacional Republicana, que está en proyecto. Hay un montón de becas que otorga el Partido Colorado, utiliza al Estado como una réplica, replica al Estado dentro del partido. En el partido se tiene, por ejemplo, como una comisaría, como un puesto policial. El partido tiene servicios de salud. Utilizan los servicios del Estado para otorgar a partir del partido a la ciudadanía servicios de salud. Además de eso, hay un montón de becas, hay un puesto policial, como mencioné, la atención a la salud a partir de la estructura. También tienen lo que ellos denominan seccionales que están en todo el país y que son unidades estructurales a partir de las cuales se llega a la ciudadanía. Además de eso, el partido tiene otro tipo de captación que es la captación al Estado. El partido actualmente copó todos los instrumentos, todos los estamentos del Estado, como el Poder Judicial. Por ejemplo, el cartismo está actualmente, tiene controlado el Poder Judicial, los ministros de la Corte, la Fiscalía también, el partido tiene el control de estas instituciones, por tanto la justicia está del lado de los referentes del Partido Colorado. Además de eso, hay el Congreso, la mayoría de los legisladores son de Honor Colorado, son del Partido Colorado actualmente, por tanto, el presidente casi no tiene un impedimento para que sus proyectos avancen, porque tiene el apoyo total del gobierno. Casi no hay oposición, casi no hay ni siquiera una disidencia dentro de Honor Colorado, no hay disidencias para el oficialismo. Esto significa que nada prácticamente surge fuera de lo que es el Partido Colorado. Incluso hay un montón de sectores de oposición, liberales, Cruzada Nacional y otros partidos que se pasan a Honor Colorado para poder acceder a beneficios.
La oposición está muy reducida y muy minimizada. Además de eso, las gobernaciones. En todo el país hay 17 gobernaciones, de las cuales solamente 2 no son del Partido Colorado. 15 son del Partido Colorado, así es que la extensión territorial que tienen es muy grande, al igual como sucede con los municipios. Para entender también cómo funciona, cómo se estructura el gobierno de Santiago Peña, es muy interesante analizar lo que ellos llaman el Comando Nacional de Honor Colorado, que es un grupo partidario que se reúne una vez al mes, donde hay senadores, diputados, todos referentes muy cercanos al primer anillo del presidente de la República. Y hay una figura muy importante dentro de este Comando Nacional, que es el líder de Honor Colorado, es el presidente del Partido Colorado, y este es Horacio Cartes. Siempre se mencionó al analizar el gobierno de Santiago Peña que hay como una bicefalía. ¿Qué significa esto? Que hay 2 cabezas, hay como 2 presidentes. Uno es Santiago Peña y el otro, que es Horacio Cartes, que es el que tiene los hilos del poder. Tiene un imperio económico gigante, tiene muchísima influencia influencia política a partir del Partido Colorado, y además un montón de conexiones fuera del país a nivel internacional, incluso conexiones en Israel, que es con Netanyahu, que es uno de los aliados de Horacio Cartes. Para analizar también este comando nacional, se tiene que entender que ahí se toman las principales decisiones del gobierno. Se reúnen una vez al mes, están conformados por referentes del Partido Colorado, aliados a Santiago Peña. La mayoría de los análisis indican que incluso las decisiones de Santiago Peña están influenciadas por este Comando Nacional, así es que las decisiones principales del gobierno parten de este sector. En paralelo, Horacio Cartes lleva una agenda que tiene que ver con el fortalecimiento de su poderío económico y además una confrontación gigante con los Estados Unidos, que el año pasado emitió una sanción en contra de Horacio Cartes, lo designó significativamente corrupto. Esto significa que el país prohíbe el ingreso de Horacio Cartes a su país, a Estados Unidos, le saca la visa. Además, emitió una sanción económica a sus empresas, todo esto con esfuerzos de reducir el poderío tan concentrado que tiene este referente en la región. Entonces, esa es una agenda paralela que lleva Horacio Cartes y que por supuesto necesita del Estado para poder zafar, para poder salirse y limpiar su nombre, para poder nuevamente que florezcan sus empresas, que a partir de la sanción de los Estados Unidos y casi no pudieron, tuvieron un montón de trabas para las exportaciones, para el crecimiento. Entonces, es muy importante entender entonces esta agenda paralela que lleva Horacio Cartes. Ahí está, volvió la luz. Bueno, como mencionaba, este Comando Nacional, que está integrado también por Cartes, es muy interesante porque es una figura curiosa, porque es una figura nueva que no existió en otros gobiernos. Esto se crea a partir del gobierno de Santiago Peña. Ellos lo que hacen con esto es tratar de reducir las crisis, tratar de impactar, de influenciar de una mejor manera a la sociedad, al gobierno, a la ciudadanía. Santiago Peña también tiene negocios fuera del Estado, tiene negocios en el sector privado, y ahí hay una persona clave para Santiago Peña, que es Lea Jiménez. Ella es su jefa de gabinete, es una figura muy importante para el presidente porque es su mano derecha. Ella es la que organiza, la que lidera el gabinete, y además
es su mano derecha. ¿Por qué? Porque es su mayor confianza para sus proyectos, para sus relaciones internacionales y además tiene una enorme alianza en el sector privado. Ellos son accionistas de una misma empresa en el sector privado. Entonces, de esta manera funciona. Cuando mencionábamos que nada puede crecer fuera de Honor Colorado actualmente, apuntamos a que ni siquiera las disidencias, es decir, el Partido Colorado, el oficialismo actualmente tiene de su lado a incluso referentes de movimientos dentro del Partido Colorado que antes eran disidentes, hoy en día se han pasado al oficialismo. ¿Por qué? Porque necesitan los recursos del Estado, necesitan avanzar en su gestión y el partido en sí pone trabas, el gobierno pone trabas a cualquier persona que intente hacer una oposición o hacer una disidencia. Entonces, eso es lo que siempre se pregunta. ¿Va a surgir una fuerza hoy en día? ¿Hay una posibilidad de que surja una fuerza fuera de Horacio Cartes en Paraguay? Es una pregunta que nos hacemos y que todavía estamos expectantes al respecto porque todo apunta a que la captación que tienen, además de tener cooptado el Estado y tener cooptado el partido, es muy difícil que surja un liderazgo que se contraponga a Horacio Cartes. Es una pregunta que nos hacemos con frecuencia porque este control absoluto es así, tal cual, es un control absoluto. Incluso hay opositores que se han afiliado al Partido Colorado para poder seguir con su gestión. Y otra amenaza que siempre se cuestiona, que siempre se analiza, es el hecho de que Estados Unidos tenía en la mira a Horacio Cartes, así es que había una posibilidad de una extradición, pero aparentemente no se conoce exactamente qué fue lo que decidió el gobierno de Joe Biden para en cuanto al futuro de Horacio Cartes. No sabemos si esto sigue en proceso, si hay un acuerdo con Santiago Peña. Hoy en día Santiago Peña tiene una relación muy cercana y muy buena con los Estados Unidos y aquí entramos a otro elemento que a mí me interesa muchísimo, que tiene que ver con la relación de Santiago Peña con los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un interés muy particular con el Paraguay. ¿Por qué? Porque es una ficha aliada en contra del avance de China en la región. Estados Unidos prefiere que Paraguay mantenga esa relación que tiene con Taiwán. Ustedes sabrán que Paraguay es el único país de la región que reconoce a Taiwán como república, desconoce a China como país, por tanto Paraguay no tiene relaciones con China que no sean más de lo comercial. Así es que Paraguay tiene este elemento que atrae a aquellas potencias que actúan en contra del imperio chino. Entonces, al mencionar a Taiwán, es una ficha muy importante para el presidente de la República con lo que negocia a nivel internacional. Entonces, en solo 10 o 9 meses de gobierno de Santiago Peña, el Comando Sur, que es una fuerza muy importante del gobierno de los Estados Unidos, ya tuvo 4 reuniones con el presidente de Paraguay, o sea, es algo realmente histórico. Estas reuniones se basaron en la agenda de seguridad. Paraguay está siguiendo ahora una agenda de seguridad dictada por Joe Biden. Sigue tal cual al pie de la letra esta agenda de seguridad. ¿Y qué incluye esta agenda de seguridad? China. El hecho de que Paraguay tenga esta relación con Taiwán es muy interesante para los Estados Unidos. Gracias a esta relación, Santiago Peña logró que se abra el mercado de la carne. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hoy Paraguay puede exportar carne a los Estados Unidos. Esto gracias a esta alianza. Entonces, recientemente también se tuvo una visita del primer ministro de Japón en Paraguay,
donde hubo promesas de inversión, hubo una manifestación de interés por los recursos de Paraguay, y todo esto tiene también relación con el interés de Japón de que Paraguay mantenga su alianza con Taiwán. Taiwán tiene una relación muy estrecha con el Partido Colorado, lo viene apoyando de antaños, tiene una relación como de 60 años, así es que es muy importante para la región. También, ¿por qué a Estados Unidos le interesa que Santiago Peña mantenga esta relación con Taiwán? No solamente por el avance de China, también por su llegada al Mercosur. Los países del Mercosur, la mayoría tienen interés en poder conectar con China. Sin embargo, Paraguay es el único que se opone, por tanto, también ese vínculo interesa a los Estados Unidos. Igualmente, Estados Unidos quiere llegar a los recursos tanto de Brasil como de Argentina, que son los países más grandes y son los que interesan a las potencias. Por tanto, también utilizan a Paraguay como vía para acceder, utilizando la hidrovía, que también es de interés de los Estados Unidos. Es muy interesante analizar en este sentido el hecho de la fuerza que tiene el Partido Colorado. ¿Por qué? Porque estas alianzas internacionales mantienen también de esa manera su gestión dentro del gobierno de Paraguay. Así es que eso, actualmente este Comando Nacional, pasando nuevamente a lo interno, el Comando Nacional donde se integra Horacio Cartes, hay una figura muy importante que es su abogado, que por tanto conecta con los problemas judiciales que tiene Horacio Cartes con Estados Unidos y también con el gobierno. Así es que para Horacio Cartes el gobierno de Santiago Peña es sumamente importante. Esa fue una radiografía en general. Por ahí, si alguno quiere hacer una pregunta, alguna curiosidad, estamos a las órdenes. Bom, pessoal, tem microfone aqui, a gente circula, eventualmente quem quiser, enfim, perguntar, comentar, enfim, o espaço está aberto. Imagino que vai ser bom explorar a Ruth aqui, porque, enfim, dá para ver que ela acompanha o tema quase que diariamente, né? Até por força da profissão. Esse nome Horácio Cartes, ele já foi bem discutido faz tempo, né? ¿Cómo? ¿Entendeu, papá? Un poquito. Voy a tentar hablar español. Sí. Horacio Cartes no es de ahora que ya está en la política, ¿verdad? No. Hace muchísimo tiempo. Es la Fue misma presidente. cosa que nuestros políticos acá. Ujú. Desde que yo nací, ellos están lá. Y creo que Horacio Cartes hace eso también, ¿verdad? Horacio Cartes fue presidente de la República antes, hace 2 periodos, 2013 al 2018. Así es que su poderío económico, tiene mucho dinero, lo lleva a posicionarse como un candidato potable para el gobierno. Así es que sí, lleva muchísimo tiempo, más estuvo en el ámbito privado. Él llega como una potencia económica. Así es que eso lo posiciona como presidente. Intentó ser reelegido, no se pudo. Así es que sí, lleva ya muchísimo tiempo. Pero el cartismo, que es su movimiento, es el hegemónico actualmente. Es el que controla todo el gobierno y todo el sector político. Así es. Tentando seguir nessa... Eu vou falar em português, se não der, eu tento um portunhol. Mas justamente se você pudesse nos falar um pouco mais da diferença entre, né, hoje esse poder hegemônico, o cartismo, esse movimento, né,
e, digamos assim, a trajetória normal do partido, o que isso traz de novo, que face do partido aparece mais com essa liderança tão global assim, né? Tão forte dentro do partido. Anula que tipo de força, assim, para a gente entender um pouco a face atual do partido. ¿Qué hace que tenga ese control absoluto? Não, o estilo dele, né? O que ele traz na política? Quais são, por exemplo, ele tem essa, né, ao mesmo tempo que o partido tem uma boa relação com Taiwan e nesse sentido parece interessante para os Estados Unidos, eles decretam o próprio Horácio Cartes como, enfim, persona não grata. Então há uma divergência aí. Se você podia explicar para a gente um pouco mais esse detalhe. Sí. Sí, para Estados Unidos es muy importante la relación que Paraguay tiene con Taiwán. Es muy, muy importante. Por sus intereses dentro de la región, para evitar el avance de China en Latinoamérica, para evitar su influencia. ¿Por qué hay una enemistad del gobierno de los Estados Unidos contra Horacio Cartes? Porque hay muchos elementos que se fueron analizando en este proceso, que Horacio Cartes concentró el poder económico a un nivel altísimo. El poder económico de Horacio Cartes como empresario tuvo un crecimiento exponencial. Estados Unidos lo acusa de estar ligado al crimen organizado, al terrorismo, lo acusa también de lavado de dinero, lo acusa de contrabando de cigarrillos, que por cierto, toda la producción de cigarrillos que tiene Horacio Cartes lo vende acá en Brasil, todo, ingresa un montón de cigarrillo de contrabando paraguayo en Brasil. Así es que en la intención de reducir, de achicar ese poder gigante que tenía Horacio Cartes, es que interviene los Estados Unidos. Pero también hay un elemento que fueron analizando algunos especialistas, y es que Horacio Cartes tuvo una relación, empezó a tener una relación como abierta para con China, y su ingreso a la hidrovía. Entonces Estados Unidos vio también a la figura de Horacio Cartes como una amenaza para que ingrese China a la región. Esos fueron los elementos contradictorios ahí en ese momento. Bueno, buenas noches. Primeramente agradecer a los organizadores del evento y a Juti por la explanación. Mi pregunta es muy sencilla y muy objetiva. Considerando la abragencia, la influencia del cartismo, el gobierno de Santiago Peña, ¿cómo ve usted la influencia del cartismo en la empresa Itaipu Binacional hoy, considerando que no es solamente paraguaya, sino que también brasileña? ¿Cómo están las influencias y los alcances del cartismo en la Itaipu? Gracias. Sí. La relación del gobierno de Santiago Peña con la Itaipu es netamente pública, en el sentido público. El dinero que genera la hidroeléctrica es muy interesante para el gobierno, para sus proyectos de desarrollo. Paraguay no tiene grandes recursos naturales ni tiene grandes ingresos a su presupuesto. Los impuestos son muy bajos, por tanto, los ingresos que se pueda aportar a partir de impuestos es muy bajo. Paraguay no tiene petróleo, no tiene litio, no tiene grandes recursos que lo posicionen para su desarrollo. Por tanto, la represa de Itaipú significó, fue muy importante para la historia paraguaya en su desarrollo. Entonces, ese es el interés. Además, muchos de los fondos que se han generado en Itaipú han servido al Partido Colorado y al cartismo también para políticas de clientelistas,
prebendarismo, se ha utilizado ese dinero para hacer política sucia, para malversación de fondos, la plata dulce, como mencionaba el profesor. Así es que ese es el gran interés que se tiene actualmente con los excedentes que pueda generar la represa. Eso es como ese dinero que se quiere para poder llevar a cabo políticas que son muy cuestionadas. Es así. Eu queria trazer um tema que para a gente é bastante sensível, porque nós estamos no momento atual numa greve de professores e técnicos administrativos. O Paraguai viveu há aproximadamente um mês um grande movimento de greve de estudantes. E na história paraguaia não era comum esses movimentos de rua, protestos massivos, e pelo menos a mim surpreendeu bastante, né? Mesmo porque alguns colegas paraguaios sempre chamavam a atenção, não é usual que essas manifestações ocorram. Então isso surpreendeu, pelo menos a mim, bastante, né? Voltando ao tema do Partido Colorado e também do cartismo, como é que essa força política lidou com os estudantes, né, nesse processo político de mobilização, né? Como é que você vê essa mobilização em termos do futuro político do Paraguai? Você nota que essa juventude que fez a greve vai cumprir um papel, ou pode cumprir um papel de renovação da política no Paraguai? Sí. El movimiento estudiantil históricamente no ha generado grandes cambios dentro de la política paraguaya, pero sí generó una crisis dentro del gobierno de Santiago Peña. Santiago Peña sintió un temor por esa movilización. Fue una movilización bastante grande, pero no por la masa precisamente de los estudiantes, sino por la influencia que tuvieron los estudiantes en otros sectores. Paraguay es un país muy religioso, muy católico. Por tanto, el hecho de que la Iglesia Católica haya apoyado también a los estudiantes, eso fue muy importante para el gobierno de Santiago Peña. También el hecho de que otras organizaciones se hayan levantado en favor de los estudiantes fue también una alerta, una llamada de atención para el gobierno de Santiago Peña. Lo que ellos hicieron fue activar todo su equipo técnico del gobierno para poder negociar con los estudiantes que salieron a las calles, pararon en la universidad, se tomaron la universidad porque también entraron a las facultades para impedir que haya clases, para realizar sus movilizaciones. Entonces, es histórico en el sentido de que el gobierno cede a los pedidos, no del todo, porque hasta ahora todavía no se pudo tener una garantía que pidió el estudiantado de que lo que ellos pidieron se va a cumplir realmente, que es principalmente el arancel cero. El arancel cero significa que ningún estudiante puede pagar por tarifas en la universidad para estudiar. Por tanto, esa garantía no está totalmente cubierta, si bien el gobierno dice sí, está cubierto, garantizamos el arancel cero a partir del presupuesto nacional, igual no se sabe hasta ahora de dónde se va a sacar el dinero. Es más que nada esa la duda. Así es que, partiendo de nuevo a tu pregunta, sí hizo tambalear al gobierno, fue una crisis para el gobierno el hecho de las movilizaciones estudiantiles, así es que fue una de las primeras y significó un cambio en el sentido de que hay una promesa del gobierno de que la educación universitaria va a seguir gratuita. Sí. Yo soy hondureña y recientemente en mi país el expresidente gracias. El expresidente pues fue encarcelado en Estados Unidos por cargos muy similares a los que tiene Horacio. Entonces,
¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no toma todavía como este tipo de acciones hacia Horacio? ¿Qué será lo que es lo que afectaría que ellos hagan esto también con él, si ya identificaron todas estas cosas? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo también en Paraguay. Todo apuntaba a que esa sería la hoja de ruta. Primero hubo una declaración de significativamente corrupto, luego hay una imposición de sanciones a sus empresas, así es que lo que todos esperamos era que el tercer paso sea una extradición, que fue lo que pasó con el líder hondureño. Entonces, eso no sucedió. No sabemos cuál es, no se sabe hasta ahora cuál es el objetivo de los Estados Unidos, si es que el gobierno de Joe Biden finalmente va a tomar medidas con respecto a Horacio Cartes. El motivo no desconocemos totalmente, pero en mi opinión personal, yo creo que estas intervenciones que hizo Estados Unidos fueron, en primer lugar, por una etapa electoral que sirvieron para ayudar a los partidos de oposición y además, posteriormente, es muy posible que el gobierno de Santiago Peña, que es afín a Horacio Cartes, haya tenido algún tipo de negociación con el gobierno de los Estados Unidos, de modo que se pueda frenar, moderar el poderío económico de Horacio Cartes, moderar su actividad ilícita, algún tipo de negociación con los Estados Unidos que esté frenando. Esa es una posibilidad, pero no se descarta que en algún momento Santiago Peña se despegue de Horacio Cartes y que se dé esta ruptura y que Estados Unidos proceda a alguna sanción mucho más elevada. Si podés aclarar lo de Una no te calles, en el sentido que lo de ahora no fue mucho menor en función a lo de 2015 o 2016, sí, que tumbó una ministra, un rector y 7 decanos. O sea, fue mucho más masivo lo de esto, ¿no? Más grande. Entonces, no es lo de ahora nada más. Existieron otros también, otras acciones de los estudiantes, porque aparentemente esto fue lo primero que se sabe, ¿no? No, no es cierto. Existió en la historia también, no sé si puedes aclarar eso, la importancia que tuvo Una no te calles en pleno gobierno Cartes, sí, que le tumbó a su ministra, a su prima, a Marta, ¿no? Sí. Y cuáles fueron las consecuencias también y las lideranzas que de ese movimiento Una no te calles salieron también, políticas. Sí. Si puedes... Claro. Cuando yo menciono que no hay un antecedente de manifestación grande a ese nivel, como el que sucedió ahora, dentro del gobierno de Santiago Peña. El Una no te calles fue en un gobierno anterior y influyó muchísimo y hubo muchos cambios inmediatos. Fueron los cambios que se dieron a partir del Una no te calles fueron muy inmediatos. No hubo, lo que mencionábamos hace rato, no hubo cambios trascendentales. Es decir, siguió el mismo grupo político que lidera actualmente, que lideraba en ese momento, sigue liderando actualmente. Si bien sí cayó una ministra, hubo un rector procesado, pero fueron así, o sea, desde mi punto de vista, son pequeñas individualidades que no son muy trascendentes para un cambio de modelo político de Paraguay. O sea, desde mi punto de vista, no hay, las marchas estudiantiles nunca representaron un cambio muy grande más que ese tipo de cambios que se dieron. Esta manifestación fue mucho menor, como decía, fue mucho menor que el Una no te calles, que fue de 2015, pero igualmente significó el hecho de que el gobierno cediera a los pedidos inmediatos de los estudiantes. Esa es, digamos, la pequeña diferencia. No sé si respondí. No, para explicar nada más, no que me responda. Sí. Para que le explique a la gente el sentido que
incluyeron también otras. Claro, hubo manifestaciones grandes del sector estudiantil. Así es. ¿Ha habido en algún momento como una oposición en cierto periodo o nunca? Sí, el Partido Colorado lleva gobernando 60 años. Hubo una pequeña interrupción de 4 años que fue durante el gobierno de Fernando Lugo en 2008. Fue un hecho histórico porque es el único presidente no colorado de este periodo democrático. Fernando Lugo fue expulsado de la presidencia sin terminar su mandato a los 4 años de gobierno por un juicio político que fue también en el que estuvo involucrado Horacio Cartes, con vinculación de referentes del Partido Liberal que fue el partido que incluso lo llevó, que ayudó a que Fernando Lugo se posicione en la presidencia. Así es que fue un hecho político muy, muy importante. Además, también estuvo involucrado fuerzas a nivel internacional, un contexto en ese momento muy importante, porque las corrientes políticas de aquel momento eran afines en la región al gobierno de Fernando Lugo. Así es que sí, fue el único periodo en el que el Partido Colorado no gobernó, 4 años, 2008 al 2012. Nesse sentido, então, vou emendar com a pergunta que eu tinha, depois eu passo, porque tem a ver que talvez a força, pelo que você fala, a força que você identificou nesse movimento foi justa dos estudantes, foi o fato deles terem sido apoiados por outros setores da sociedade. A força desse movimento dos estudantes foi em função deles terem apoio de outros setores da sociedade, como a igreja. Então, pelo que eu entendo, é pela falta, enfim, um certo receio de um crescimento da oposição, do que eu estou entendendo, mas, ao mesmo tempo, essa máquina continua, digamos assim, dificultando a esse crescimento, né? Nesse sentido, talvez responder rápido seja uma forma de dificultar responder rápido, mas vamos ver como. Mas, assim, pelo fato de não haver câmbio estrutural, não haver uma mudança estrutural, dá a impressão de vamos reagir para comatar maiores perturbações, mas a ideia não é mudar a estrutura, é isso que você está chamando a atenção? A ideia é não mudar a forma de governar no sentido, digamos assim, clientelista, aproveitar esses recursos extraordinários para manter as entradas, os acessos às políticas públicas a partir do apadrinhamento, a partir da máquina, digamos assim, do partido, né? Você não vê uma mudança nesse sentido. Exacto. Es lo que mencionábamos, los cambios que se dan a partir de las manifestaciones estudiantiles son muy inmediatas, es decir, no hay cambios estructurales, como mencionábamos, el gobierno sigue, la inversión que hay en la educación es muy escasa, eso continúa, estructuralmente también la educación paraguaya es de un muy bajo nivel, la calidad, la estructura, la inversión que se hace del presupuesto público es muy bajo, incluso uno de los más bajos de la región, así es que no hay esos cambios de modelo, no hay una aplicación de una política pública más trascendental a partir de los reclamos de los estudiantes. Así es. Influencia a taxa de imposto pagada pelo Paraguai é uma taxa muito pequena, considerado a nível, né, do país. Tanto que o poder de compra é muito bom para a gente, para nós brasileiros, por causa disso. Mas não detalhando nesse aspecto. A questão da manifestação dos estudantes, que ele relatou que em 2015 foi uma manifestação maior, mas não teve um alcance tão grande quanto o de agora. Eu acredito que seja também em relação às mídias sociais, que dá um alcance absurdo hoje à população, que é um alcance que a gente não tinha lá em 2015.
Então, exemplo, se nós fizermos uma manifestação hoje, com a nossa mídia social, a gente consegue alcançar outros países, outras cidades. Será que não seria esse o caso também? Algo que pode ser pequeno, né, de uma região pequena, mas pode se alarmar com o alcance de outras pessoas también. Sí, sí es una posibilidad. No hay un contexto actualmente en Paraguay que posibilite que haya una manifestación que tenga un tamaño que articule a diferentes sectores. No hay un contexto que movilice a otros sectores sociales. Hay una etapa un poco pasiva. Así es que es muy difícil que se dé al menos desde mi punto de vista, un movimiento así que cambie las políticas. Boa noite. Buenas noches. Meu nome é Renato, eu sou professor aqui da UNILA, da Ciência Política, e quero parabenizar os organizadores do evento e agradecer a sua exposição. Eu aprendi muito e fico muito feliz de recebê-la aqui na universidade. Eu vou virar um pouco a página da nossa conversa aqui e focar no tema da Itaipu. Eu gostaria muito de te ouvir sobre esse tema específico da empresa binacional. Quando da construção da Itaipu, durante as ditaduras militares no Brasil e na Argentina e no Paraguai, houve muita resistência àquele projeto autoritário de uma modernização que atropelou os povos indígenas e a degradação ambiental e tudo que implicou esse processo de modernização. Eu sei que a resistência no Paraguai foi ainda maior do que foi aqui no Brasil. Mas houve também. Porque este projeto fazia parte de um projeto autoritário, de ditaduras militares. O primeiro presidente da Itaipu brasileira, que dá nome ao principal hospital da cidade de Foz do Iguaçu, General Costa Cavalcante, foi um militar do que nós chamávamos linha dura, um apoiador do ato institucional número 5, que foi um golpe dentro do golpe, e deu início a uma das fases de maior repressão aos adversários do regime, com perseguição, prisão, mortes e desaparecimentos. Costa Cavalcante foi um artífice da ditadura militar brasileira. E o seu nome está associado à criação da Itaipu e inscrito no nosso espaço público quando nomeiam um hospital principal dessa cidade. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa sobre a visão paraguaia a respeito de Itaipu, nesse contexto de um projeto autoritário que hoje vive um dilema muito especial, que é a negociação do anexo C, da parte financeira do projeto. Você sabe que parte da UNILA funciona dentro da empresa binacional. A nossa universidade tem 3 campos, um deles está dentro da Itaipu. E nós convivemos cotidianamente com esta empresa que tem esta herança autoritária e que, por exemplo, realiza vistorias vexatórias aos nossos estudantes
quando eles ingressam no PTI, no Parque Tecnológico Itaipu. Vistorias racistas, muitas vezes. Né? Conviver com Itaipu não é fácil. Eu gostaria que você me falasse um pouco do olhar paraguaio sobre essa empresa. Bueno, aclarando que no soy experta en Itaipú, no sé mucho, es una materia muy complicada. Sí, en Paraguay la visión que se tiene, la herencia histórica, medioambiental y el país pagó muy caro la destrucción del medio ambiente para la construcción de la represa. También el desplazamiento de comunidades indígenas también es un costo muy alto que pagó el país, no solo indígenas, otro tipo de comunidades. Así es que sí, es una herencia de la que poco se habla en cuanto a Itaipú, porque más bien la visión es grandilocuente, es una entidad binacional que aportó al desarrollo del Paraguay, es lo que se menciona, el dinero que se produce se va dirigido a un sector, a un solo sector de la sociedad, no es algo que lo disfruta todo el país. Actualmente se está negociando el tratado, la renegociación del tratado, así es que sí, es una expectativa nuevamente. También se habilitó el hecho de que la energía pueda venderse a empresas brasileñas de forma directa. Hay que ver también qué tipo de ganancia deja eso para el sector público. Y sí, se habla, entiendo tu punto, y se habla muy poco de eso en Paraguay, el rastro de la construcción de la Itaipú. Actualmente también de lo que se menciona es que se va a ir reemplazando, buscando otro tipo de energía para producir energía eléctrica, para ir reemplazando la energía de Itaipú. Y sí, es una materia poco tocada que más bien se habla desde el aspecto económico, pero no mucho del aspecto social. Usted dijo que va, bueno, todo lo que se gana ahí va específicamente a un sector, ¿a qué sector? El Partido Colorado es el que siempre gestionó la Itaipú, así es que hay muchos empresarios, sectores políticos que se han enriquecido a partir de la represa. También se han utilizado, los contratos, los sectores políticos han llevado a sus operadores, a sus referentes, para ser contratados dentro de la Itaipú como una medida de privilegio a un solo sector. Se ha utilizado el presupuesto de la Itaipú de esa manera, de forma prebendaria, clientelista. Así es que sí, es el sector colorado el que más se benefició con el desarrollo de Itaipú. ¿Y de qué otra manera que no sea financieramente contribuye Itaipú a Paraguay? Y Paraguay se abastece de energía eléctrica a partir de lo que genera Itaipú. Hay otras represas como la de Yacyretá, que es la que comparte con Argentina, la de Acarau, que es también otra represa que tiene Paraguay, pero Itaipú es la represa principal del país, a partir de la cual se abastece de energía eléctrica. Y antes de la existencia de Itaipú, ¿quién proveía toda esa energía? Anteriormente no había, creo que no había energía eléctrica. Acarau, sí. Es una represa menor dentro de Paraguay. Ruth, Pero el alcance era mínimo. Sí. Muito obrigada pela sua fala, acho que foi muito esclarecedor. E também
bastante assustador. E diante de tudo que você disse, do que eu também tenho acompanhado na imprensa paraguaia, na sua opinião, na opinião de outras pessoas que, enfim, que compartilham, né, desse mesmo entendimento político sobre o papel do Partido Colorado, né, na política, no Estado paraguaio, o que teria que ser feito para que haja uma mudança política no Paraguai? É possível mudar? Ou é um problema estrutural? Enfim, não sei. Você tem alguma opinião sobre isso? Existem perspectivas políticas de mudança? Sí. Bueno, el Partido Colorado es un partido muy hegemónico. Sobre todo está muy compenetrado con lo que es la paraguayidad. Es muy difícil que actualmente haya un fenómeno como el de Fernando Lugo, que fue histórico, es un referente de la iglesia, un referente popular, un referente con una ideología política completamente diferente. Igual tenía orígenes dentro del Partido Colorado, Fernando Lugo. Es muy difícil teniendo en cuenta la fuerza que tiene el Partido Colorado, no solo por su cooptación del Estado, también por su poder económico, su influencia a nivel del crimen organizado. Eso es algo con lo que sectores de oposición tienen, es un escenario muy difícil para los sectores de oposición. ¿Por qué? Porque se necesita de una inyección financiera muy grande para poder competir con todo el arrastre que tiene el Partido Colorado a nivel de la movilidad en los días de elección. Además, el partido tiene una dinámica de generar líderes dentro mismo del partido, es decir, Santiago Peña o Horacio Cartes, por ejemplo, tuvo una disidencia que fue Mario Abdo Benítez, una figura a la que hasta la oposición apoyó. Así es que ellos siempre dicen que ellos generan oficialismo y oposición dentro mismo del Partido Colorado. Eso también es una desventaja para otros sectores. El financiamiento, el Estado, el crimen organizado. Otro elemento de dificultad para los sectores de oposición es la infiltración del partido en estos sectores de oposición. El cartismo colaboró muchísimo para que crezca la figura de Paraguayo Cubas, que fue un tercer candidato en las elecciones pasadas, que redujo las posibilidades del principal opositor, que era Efraín Alegre. Otro elemento en contra que tiene cualquier otro sector fuera del Partido Colorado es que el partido más grande de oposición, que es el Partido Liberal, no tiene identidad, lo que menos es liberal, o sea, no, es un partido conservador muy similar al Partido Colorado, no es un partido muy popular, no es muy atrayente. Un candidato liberal es muy difícil que gane a un candidato colorado. Ese también es otro elemento en contra que tiene. Fernando Lugo fue apoyado por el Partido Liberal, pero era su figura la que movilizó a las masas. Otro elemento en contra, perdón, no encuentro nada a favor. Nada a favor. A ver, sí, es muy difícil. La sociedad paraguaya es muy conservadora, está yo personalmente provengo del interior del país. En el interior todas las familias son coloradas, siempre hay un colorado dándote trabajo. Si muere un familiar tuyo te provee de los gastos del funeral. Es como el Estado mismo, o sea, todos tenemos familiares que están afiliados para poder conseguir trabajo. La cultura misma está muy
conectada con el Partido Colorado. Esperemos que surja en algún momento un liderazgo fuerte que pueda representar mayormente, que consiga el financiamiento. Otro elemento en contra es el sistema electoral actualmente en Paraguay. Es el modo de votación se llama lista bloqueada, pero con voto preferencial. Es una lista que hace que un sistema de votación que hace que la política sea muy individualista. O sea, los candidatos tienen que hacer campaña por sí mismos. Anteriormente las listas estaban bloqueadas, no existía el voto preferencial. Por tanto, esto ayudaba a que las elecciones se den a partir no necesitaban que cada candidato procure ganar al electorado, como sucede ahora que se necesita mucho más dinero. Este nuevo sistema electoral que estableció el voto preferencial hizo que se atomice todos los sectores políticos dentro del Congreso. A un sector político muy importante que fue el Frente Guazú le dejó con un solo curul dentro del Senado, uno solo en diputados. Hubo desapariciones, así es que no hay mucho a favor para que cambie. Hola, buenas noches. Yo soy de Colombia. Creo que esto no es una realidad que solamente vive Paraguay, es una realidad que muchos países de Latinoamérica estamos viviendo. Concuerdo con que la compañera decía que, pues, qué temor escuchar todo esto de prácticamente, por lo que me da a entender, Paraguay le pertenece solamente a un sector y a ciertos empresarios, ciertas personas que están dentro de este partido y se benefician de ello, y que también por tener una alta influencia, la sociedad se encuentre como, pues, con las manos atadas sin tener que ver otro horizonte. Creo que no hay que desmeritar las prácticas y digamos como las luchas que han hecho el estudiantado y los universitarios, porque prácticamente de ahí es que viene, cuando uno es joven, uno tiene toda la energía, uno no le interesa, digamos, como, bueno, no sé, muchas veces no se visualiza, pero tiene toda la energía y no le tiene temor, y por eso opino que no hay que desmeritar los hechos que, digamos, ellos hayan participado en marchas, porque prácticamente en mi país, gracias a la juventud y a muchos de compañeros que quedaron sin ojos, quedaron, bueno, de cierta manera afectados, podemos tener una mejor. Muchos tienen acceso a la educación, hay muchos que perdieron a sus compañeros de estudio, universitarios, y duele ver cómo todos los días masacran a un líder social, a una lideresa. Yo vengo del departamento del Cauca, donde en ese momento pueden estar colocando un carro bomba y matan a muchos civiles por el hecho de alzar la voz. Entonces, como que desmeritar que los jóvenes salen y hacen sus marchas y tienen, digamos, como cambios inmediatos, desde ahí se empieza. El problema es que cuando el pueblo se une, el pueblo unido jamás será vencido. Entonces, siento que Paraguay en este momento ha sido muy individualista, que hay sectores que no se unen al dolor de los otros, en este caso, porque digamos, cuando salen el estudiantado a hacer sus marchas, porque hay sectores que no se unen. Si nos uniéramos y si se unieran, sería un cambio más significativo. Entonces no hay que esperar para actuar. Su merced en este momento nos viene y nos da toda esta charla y nos da a entender, digamos, una realidad que yo no la conocía, Es cierto, puede que usted en este momento hasta su vida corra peligro, porque de eso se trata, ser un líder social, dar a conocer y dar a visibilizar la información que muchos no tienen acceso. ¿Por qué? Porque también no hay medios alternativos que comuniquen toda esta información, sino que son los mismos medios de televisión conservadores que lo tapan. Así es. Ese es el problema, de que no tenemos una comunicación. En mi país prácticamente pasa lo mismo. Tenemos 2 canales de televisión que cubren prácticamente gran parte de Colombia, pero los medios alternativos son
muy reducidos, no hay proyección, digamos, como económica para ellos, no hay de dónde, pero ellos muchas veces hemos tratado y aquí vamos también avanzando. Mi país es un país, es por primera vez en muchos años, el presidente es de izquierda, que la vicepresidenta también es una mujer afro del Cauca. Esto es algo de reconocer que las luchas sociales y todo lo que vivimos y el año en plena pandemia en el Valle del Cauca, en Cali, fue lo más feo que pudo haber en Colombia. Han habido muchas luchas, pero fue una de las luchas que hizo de que el país se conmocionara y se uniera para que hoy en día tengamos un presidente que pues, va en mitad de su candidatura, va en mitad de su presidencia y que haya tenido ya cambios significativos y aportes significativos y que por primera vez en más de 200 años tengamos un gobierno de izquierda. Entonces, como que si el pueblo está unido, jamás será vencido, que es lo que siempre decimos allá. Tal cual, tal cual. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Estefany. Bueno, después de relato de Estefany, un poco difícil até hablar, ¿no? Porque yo creo que la UNILA viene un poco de esta fuerza y un poco de ese sueño cuando hablamos de América Latina, de integración latinoamericana. Yo me acuerdo que en 2012, cuando hubo el golpe contra Lugo, estaba incluso en plena huelga acá en la UNILA en 2012. Y eso nos ha tocado mucho porque el golpe contra Lugo, no sé, tal vez algunas personas más sensibles sentían que eso parecía ser una especie de preludio de lo que viveríamos un poquito después en Brasil con el golpe contra la presidenta Dilma. Entonces, eso es una cosa que nos toca. Y cuando pensamos en América Latina, eso nos parece que nos toca, de verdad, en nuestro corazón. No podemos ser indiferentes. Yo acompañé las manifestaciones de los estudiantes en Ciudad del Este, y bueno, no se puede ser, bueno, eso en Paraguay, o esto es en Brasil, o esto es en Argentina, lo que está pasando en Argentina ahora, ¿no? Bueno, entonces, sabemos que este es nuestro objetivo, yo pienso yo. Y bueno, quería preguntarte una cosa, Ruth, ¿cómo ves un poco la cuestión de la UNILA en Paraguay? ¿Cómo esta universidad está siendo vista? Y considerando también que estamos en la frontera, y esto nos parece un poco más sensible. Yo no pegué mucho la presentación del profesor, pero pegué un poquito el fin. Ahora estamos acá en una cuestión del Instituto Binacional, que me parece que nos toca mucho, y claro que de acá nos toca un poco más, porque refiere directamente a nuestra universidad, no tenemos mucha claridad lo que significa plenamente esto. Entonces mi pregunta puntual sería, ¿cómo Paraguay y cómo Paraguay desde la frontera ha percibido la cuestión de esta universidad de la integración latinoamericana y cómo ha visto las declaraciones del director general de la Itaipú del lado paraguayo acerca de la creación de una universidad binacional y del Instituto Binacional? ¿Cómo ha impactado a ustedes? ¿Cuál es la discusión que hay en Paraguay en ese momento? Creo que hubo un encuentro con la UNE, ¿no? Que también ha discutido este caso, este tema. Entonces, ¿cómo ustedes han percibido este tema desde Paraguay? Gracias. Es una situación no muy difundida, el significado, la importancia de la universidad no está en las discusiones políticas, tampoco está en las discusiones de gobierno, no se habla mucho del tema. Queda muy en el entorno fronterizo, pero no hay mayores dentro del país socialmente. No es una universidad muy conocida para el paraguayo. Ciudad del Este sí tiene, digamos, otra relación
pero a nivel político no está muy discutido, tampoco hay iniciativas como para imitar un modelo similar, por tanto queda muy a nivel de frontera, no es algo que socialmente esté muy difundido ni políticamente. Bom, mais alguma pergunta? A gente aqui, não sei se, né, a gente pode encerrar, ou mais algum comentário, mais alguma pergunta. Bom, Ruth, muito obrigado pela sua visita. Eu aprendi muito e foi muito esclarecedor. Nós pretendemos manter esse ritmo de encontros e discussões, né, sobre o Paraguai, sobre países da região. E sempre que a gente convida colegas do Paraguai, em geral, os resultados são os melhores possíveis. A gente, há um mês aproximadamente, recebemos a visita do Esteban Cabaleiro, que é diretor de pesquisa da Flaxo em Assunção. Então, também foi muito positivo, muito interessante. Então, eu espero que a gente possa, enfim, estreitar ainda mais esses laços, de modo enfim, a trocar, pelo menos, uma agenda, né, de relação e contatos, né, mesmo que você não seja da academia, né, mas o debate sobre a integração e, eventualmente, sobre a conjuntura econômica paraguaia, muito nos interessa e eu espero que a gente mantenha esse contato. E eu convido todos a acompanharem a imprensa paraguaia, que é uma imprensa de excelente qualidade, talvez uma das únicas forças abertamente de oposição ao sistema colorado. Né? Ou seja, se você lê o ABC Collor, Última Hora, Política, quer dizer, você nota efetivamente que existem forças dentro da sociedade paraguaia fazendo o contraponto, pelo menos em parte da imprensa. Não sei se outros setores da sociedade paraguaia, né, também se engajam nesse trabalho, né? Sobre la prensa, voy a dar una postura personal. Yo creo que sí falta mayor diversidad en el periodismo. Hay grupos empresariales que tienen la hegemonía de los medios. Se habla del grupo Sucolillo, el grupo Bierzi, que es donde yo trabajo actualmente. Nuestros trabajos como periodistas se dan por esta individualidad, de esta autonomía que a veces nos damos el lujo de tener, pero sí hay mandatos de los sectores privados dentro de los medios. Actualmente formo parte del Sindicato de Periodistas del Paraguay, soy delegada del medio donde estoy, así es que también hago oposición dentro de mi propio medio, ayudando a mis compañeros trabajadores, así es que es una realidad en cuanto a eso, que hay una hegemonía también de los grupos económicos que tienen el poder de los medios, el control de los medios de comunicación. Yo creo que sí faltan más voces sociales, más voces culturales, otros sectores económicos. Hay muy difícil que surja un medio alternativo en Paraguay. También Horacio Cartes tiene un grupo de medios, así es que controla gran parte de la comunicación. Esa es la realidad, así que hacemos lo que podemos dentro de donde estamos. Así es. Bueno.